Como queriendo desvanecer rumores que circulaban en los corredores de la Corte Nacional de Justicia, Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto. Y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. Necesariamente ha intervenido para que estas cosas pasen. Acuérdese que ya en este momento una ministra de este régimen ya dio por culpables, no sé si usted leyó la noticia, sí, a Rafael Correa y a Paola y los otros que están por rebelión, ya los dio por culpables. Lo dejo, sobran las palabras. Pero también hemos escuchado acá que cierto partido político es el que, entre comillas, propietario de un montón de jueces y cosas que tampoco las vamos a decir para no arriesgarnos a decir algo más allá de lo que se puede. Ahora, ¿no? en todo lo que se ve de este caso, el caso Sobornos, hay una cosa clara, o sea, sí se dio un delito del pedido de dineros y todo, están las agendas, están y todo lo demás, pero hay son los responsables otras personas, entonces no ustedes, es lo que ustedes quieren decir. O sea, lo que aparentemente, yo no soy juez, o sea, eso no es mi trabajo, nunca he sido, y hay que investigar y demostrar, pero de lo que he visto, aparentemente hubo una infracción electoral, a pesar de que en este momento ya el mismo Tribunal Electoral, el CNE, absolvió completamente a Alianza País, es decir, aquí no ha pasado nada. Todo el delito del que se acusa a Alianza País no es tal. ¿Ya? Pudo haber sido, ni siquiera es delito, pero dijeron que corrija, es una infracción electoral. Ya delito es cuando hay alguna delincuencia. En este momento es un aportante que de repente no lo hizo, no declaró la cantidad que estaba aportando, ya, sino que la hizo extra por fuera, digamos, ya, de tal manera que no conste. Pero aparentemente todo, si ustedes ven el informe, que ya lo tengo, el informe del CNE, dice que todo lo que está declarado, incluso el CNE trabajó con toda esta denuncia, todo está declarado en el informe. Y aquí no ha pasado nada y absolvieron totalmente a Alianza País y que siga, feliz de la vida. Entonces, no estamos hablando de ningún tipo, ni siquiera de infracción, ¿ya? Yo lo que veo aquí es una gran trama creada alrededor de Pamela Martínez, que es una persona culpable y ha entregado, ella misma dijo, y esto es muy importante, que ella metió en un vaso de agua y destruyó el archivo, supuestamente que han encontrado, lo destruyó. Ya, ella lo dijo, ya no existe ese archivo y nunca estuvo en las computadoras, está en su versión, ya, está en su versión. Sin embargo, en una de sus versiones que tampoco la han hecho pública, ella dijo que había un conserje. Está con nosotros la asambleísta Viviana Bonilla. Buenos días, gracias por venir, asambleísta. No hay que dar muchos detalles porque ya es un tema público, usted ha sido llamada a juicio. Entiendo que por el amparo de su condición de asambleísta, seguramente puede defenderse en libertad. Sin embargo, de lo cual le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para decir, como ha dicho, que no tiene ninguna responsabilidad? Gracias, Jimmy, por la entrevista. Buenos días con todos. Un saludo también a las personas que nos están escuchando. A mí me parece importante hacer una reflexión inicial acerca de lo que pasa en la justicia actualmente en nuestro país. ¿Cómo está catalogada la justicia? Una justicia lastimosamente que está siendo cuestionada, una justicia parcializada, una justicia politizada. Y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial.
Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por dos razones. Por un proceso desordenado, pero se le está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice, obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las actuaciones se ajustan al tipo penal, dice que lo deja porque es el que se puede juzgar en audiencia. En ausencia. En ausencia, perdón. Y otro ejemplo de la falta de objetividad y de imparcialidad de la Fiscalía es, por ejemplo, el no haber permitido ciertas pericias y ciertas diligencias que las partes solicitamos en su momento. Y me refiero, por ejemplo, a la pericia ¿Cuál pidió usted, por ejemplo, y no le fue concedido? Las partes. La pericia del cuaderno de Pamela Martínez, que todo el Ecuador conoce que es un cuaderno que fue escrito mientras ella ya estaba privada de la libertad. Cuando las partes pedimos, oiga, espérese un ratito, no me basta con lo que dice el perito de aquí, que usted le ha pedido que haga digamos, la revisión del cuaderno. Queremos un perito extranjero, un perito que se dedique específicamente a esto para que determine la fecha en que fue escrito el cuaderno, que eso es algo sustancial en el proceso. Y luego aparecieron y dijeron, no, el cuaderno fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos, en la que constan pues cifras hasta los decimales. Es decir, la señora Martínez pues tiene una memoria y mente privilegiada que se acuerda hasta los decimales. Pero más allá de eso, no es posible que dentro de este cuaderno que ha sido forjado, que definitivamente es una prueba que es evidente para los ecuatorianos que ha sido amañada por parte de la Fiscalía, en el que ha participado la señora Martínez, ¿para qué? Para que ella quede en la impunidad de los delitos que ha cometido, para tratar de minimizar su sentencia al incriminar a otros altos exfuncionarios del régimen anterior. Vamos específicamente al caso de Viviana Bonilla. ¿Qué pasa en mi caso, Jimmy y compañeros y los que me están escuchando? De los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente. Así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos.
Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos.